Hola queridos amigos, muy buenos días, ¿cómo andan? Es realmente muy bueno poder encontrarnos en este medio. Queremos entregarles la segunda parte del libro complementario del capítulo número 4, titulado Jesús, nuestro hermano fiel, autor Félix Cortés, y estamos estudiando el libro de Hebreos en estos últimos días. Recordamos que veníamos hablando del pacto davídico. Si no has escuchado el capítulo anterior, la primera parte, te la dejamos en el canal para que la mires y puedas también continuar con lo que estamos viniendo hablando. Las implicaciones del pacto davídico son impresionantes. Las promesas de Dios a Israel requerían que todo Israel fuera fiel para que se cumplieran. Recuerda lo que sucedió, esto está entre paréntesis, con Acán en Josué 7. Sin embargo, la promesa de Dios a David aseguraba el cumplimiento de las promesas del pacto de Dios con Israel mediante la fidelidad de una persona, el rey prometido. La conexión entre la fidelidad del rey y el cumplimiento del pacto de Dios con la nación es particularmente evidente en la confirmación de Dios a Salomón de las promesas que le había hecho a su padre David. Le dijo: ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andás, singular, según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti, singular, la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. 1 de Reyes 6, 12 y 13. Dios le informó explícitamente a Salomón que, si era fiel, la relación de pacto de Dios con la nación permanecería. La conclusión de Abraham Gileadi es adecuada. El pacto davídico eliminó la necesidad de que todo Israel, para un hombre, mantuviera la lealtad a Jehová para merecer su protección. Otro aspecto asombroso es que el pacto davídico es incondicional. Ni Israel ni David pudieron hacer nada para romperlo, según 2 Samuel 7, 12 al 16. Los hijos de David, a lo largo de las generaciones, se rebelarían contra Dios y quebrantarían sus mandamientos, y aunque Dios los castigaría, su infidelidad no podría revocar sus promesas. Dios permanecería fiel para siempre. La naturaleza perdurable de la promesa es asombrosa. Esto fue posible solo porque Dios sabía que iba a enviar a su propio Hijo, nacido en la casa de David. Viviría una vida de perfecta fidelidad a Dios para que se cumplieran las promesas de Dios a Israel. El Hijo prometido, Dios encarnado, edificaría en su propio cuerpo un templo para que Dios pudiera habitar entre nosotros y pudiéramos ver su gloria. Juan 1:14 y también Juan 2:18 al 21. Por lo tanto, la promesa de Dios de un hijo a David confirmó el pacto y lo transformó. Convirtió un pacto que estaba condicionado a la fidelidad de Israel para el cumplimiento de sus promesas en un pacto incondicional que dependía de la fidelidad de Dios. El Hijo, al convertirse en nuestro representante, medió en un mejor pacto basado en mejores promesas. Oh profundidad en la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 33 al 36. La fidelidad del Hijo. Al encarnar al pueblo de Dios y ser perfectamente fiel, Jesús, el Hijo, reclamó y recibió la herencia que Israel había perdido. Jesús verdaderamente se convirtió en la segura y firme ancla del alma para los hijos, según Hebreos 6:19. Al convertirse en su sustituto, Jesús puso a su disposición todos los beneficios de su fidelidad y sus derechos como heredero del Padre. La fidelidad de Jesús es importante porque ha hecho posible lo que Dios siempre tuvo en mente, pero no pudo cumplir debido a nuestra pecaminosidad, que es el cumplir las promesas del pacto hacia nosotros. Por lo tanto, al vivir una vida perfecta, Jesús se convirtió en el gobernante del mundo y recuperó lo que Adán había perdido. Salmo 8, 4 al 8 y también Mateo 28, 18 al 20. Tiene acceso directo a Dios al superar la separación que fue creada por la caída. Se ha convertido en heredero de todo. Por tanto, el pacto y los propósitos de Dios se han cumplido en la persona de Jesús, nuestro hermano fiel. Es importante señalar que los beneficios de los que disfruta Jesús no son suyos por la gracia de Dios, sino como el cumplimiento de una promesa legal o de un pacto. Dios se había comprometido, mediante un juramento, a otorgar todas las bendiciones del pacto sobre sus hijos obedientes. Ver Éxodo 19 al 24 y también Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29. Jesús cumplió las condiciones, por lo tanto, las bendiciones son suyas. Sorprendentemente, la gracia reside en el hecho de que Dios envió a su Hijo como nuestro representante para sufrir las maldiciones del pacto en nuestro lugar, con la intención de que las bendiciones del pacto pudieran ser nuestras. Esto es posible porque el Hijo se ofreció a sí mismo antes de la fundación del mundo como sacrificio para redimirnos. El propósito era que por medio de él todos pudiéramos volver a ser hijos y herederos de Dios. El éxito de los propósitos de Dios nunca estuvo en duda, porque nunca dependió de la fidelidad humana, sino de la propia fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo 2:13. Lo que permanece en duda es si tú y yo aceptaremos la victoria de Jesús y los propósitos salvíficos de Dios en nuestro favor. El dilema de Israel es el mismo dilema que tú y yo enfrentamos. Las bendiciones del pacto requieren una obediencia perfecta. De hecho, es el mismo dilema que enfrentaron Adán y Abraham. Pero Dios, desde el principio, dio la respuesta: te daré un hijo, Jesús. Génesis 3:15, Génesis 28:18 y también Gálatas 3:16. Aquellos que están en Él, es decir, aquellos que lo abrazan, que aceptan su liderazgo y su acción en su vida, han cumplido perfectamente las condiciones: ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
Romanos 8:1. Somos asombrosamente lentos para comprender la magnitud de la salvación de Dios en Jesús. Cuando Jesús se acerca al Padre para pedirle las promesas del pacto en nuestro beneficio, no está pidiendo un favor. Él está exigiendo los beneficios legales y legítimos de su vida fiel a un Padre que estableció el sistema y lo protegió resueltamente para que el Hijo pudiera reclamar a nuestro favor. Por eso la Biblia declara en Hebreos 4:16: acerquémonos confiadamente, pues, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta aquí, queridos amigos, la lectura del contenido del capítulo número 4 del libro complementario. En la semana que viene, si Dios quiere, estaremos estudiando el capítulo número 5, que se titula Jesús, el dador del descanso. Este contenido fue escrito por el autor Félix Cortés en estos últimos días, el libro de Hebreos. Ojalá que esté siendo de bendición para ti, para tu clase, que Dios bendiga tu vida ricamente. Si quieres darle un me gusta al audiolibro y también compartirlo, será de bendición para otros. Un abrazo y nos vemos en la próxima.